Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente. Creo que la mayoría de los cristianos hemos oído alguna vez la expresión el pueblo del libro. Y no faltaron aquellos que, sacando pecho, con toda humildad por supuesto, han atribuido esas características a su iglesia. Al decir pueblo del libro, están queriendo señalar a la iglesia que tiene como libro insignia a la Biblia. Eso significa entonces que todas sus enseñanzas, normas de fe y práctica tienen como fundamento a las Sagradas Escrituras. En el video vamos a ver qué dice la misma Biblia sobre este tema. Les voy a presentar al verdadero pueblo del libro. Acompáñenme con la lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5.000. La palabra que expresaban los apóstoles era la palabra de Dios. El mensaje de ellos era la palabra de Dios. Su mensaje era el cumplimiento profético en la persona de Jesucristo. No tenían mensaje propio. El mensaje de ellos era la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios fue el origen de todo lo creado, fue la palabra de Dios la que dio origen y formó a la iglesia. La iglesia se forma en torno a la palabra de Dios. Ese es el eje sobre el cual giraba la vida de la iglesia apostólica. Ahora leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. En estos versículos que terminamos de leer, no solo encontramos la confirmación de lo que dije anteriormente, sino que además aparece en escena y vinculado a la palabra el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que Cristo es la palabra de Dios y no actúa separado del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que estuvo con los profetas en la revelación, y es el Espíritu el que está con nosotros cuando estamos estudiando o leyendo la palabra. Ni la palabra ni el Espíritu conocen espacio, tiempo o contradicción entre ellos. Este es el verdadero pueblo del libro. Pueden existir muchas imitaciones, pero el pueblo del libro es uno solo. Tuvieron que pasar más de 60 años hasta que el último de los apóstoles, que estaba exiliado y preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, se le revelara el pueblo del libro en el tiempo del fin. Es decir, la iglesia que el Señor tenía preparada para cumplir una misión especial imposible de imitar antes de su segunda venida. En Apocalipsis 10, el apóstol Juan ve a Jesús con un librito abierto en la mano. El libro del profeta Daniel estaba abierto para arrojar luz al pueblo del libro que estaba surgiendo al finalizar los 2300 días proféticos. Pero antes hizo falta un chasco. Leamos cómo lo dice Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Después del chasco, hubo que secarse las lágrimas, continuar investigando y reanudar la misión. A Juan, representando simbólicamente al remanente que quedó del gran chasco, se le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes. La iglesia remanente de Dios fue construida en su estructura teológica y eclesiástica a partir de un fundamento profético y una misión profética. Fue el estudio apasionado de los dos testigos de Dios mencionados en Apocalipsis 11, el Antiguo y Nuevo Testamento, el que mostró el rumbo y le dio dirección al movimiento que estaba comenzando a surgir después del chasco. Ellos se afirmaron en la convicción que la Biblia, y solo la Biblia, debía ser la razón y práctica de su fe. Al pueblo del libro se le dio la responsabilidad de anunciar la advertencia más solemne que alguna vez el mundo escuchó, la que se encuentra en Apocalipsis 14, de los versículos 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles. Este es un mensaje único, distintivo e irreemplazable. Ahora bien, ¿cómo ilustra Jeremías el abandono consciente o inconsciente de la palabra de Dios? Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Voy a contar una anécdota famosa, y aunque es difícil de comprobar su veracidad, sirve para ilustrar un concepto importante. Según contaban los soldados de Alejandro, el famoso general griego, que al ver a Alejandro el comportamiento de uno de sus soldados, que eran muy temerosos en el campo de batalla, aprovechó a darle una lección cuando se encontraban en formación. Dice esta anécdota que se acercó al soldado y le preguntó: ¿cómo es su nombre, soldado? El soldado le responde: Alejandro, señor. Y Alejandro le vuelve a decir: entonces, soldado, compórtese como un Alejandro o cámbiese el nombre. Lo mismo podríamos aplicar a nuestro tema. Si decimos que somos el pueblo del libro, vivamos a la altura de lo que eso significa, o no utilicemos un calificativo que representa al pueblo de Dios con un origen y una misión. En este tema pretendo ser bien claro. Ser el pueblo del libro significa dejar de lado especulaciones teológicas. Ser el pueblo del libro significa mantener el rumbo dado en el nacimiento y la misión profética del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Abandonar este mensaje significa pérdida de identidad y muerte espiritual. La decadencia espiritual progresiva que se percibe se debe a que el pueblo del libro abandonó el libro. Y ustedes me van a decir: no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Y sí, no puede ser de otra manera. Cuando permitimos que teologías espurias invadan nuestras vidas, se abandonó el libro. Cuando se permite que la cultura sea la que modele nuestras prácticas religiosas, se abandonó el libro. Cuando se toman decisiones eclesiásticas que dejan de lado el así dice Jehová, se abandonó el libro. Cuando el mensaje que predicamos es un mensaje espiritual genérico, popular, para calentar y enternecer los oídos en una falsa seguridad espiritual, se abandonó el libro. Cuando los programas religiosos, prácticas y eslogan están solamente para hacer ruido y mostrar dinamismo, se abandonó el libro. Cuando los integrantes de una iglesia no crecen espiritualmente, es porque se abandonó el libro. Esto es lo que significa echar agua en cisternas rotas, como dijo el profeta Jeremías. Por otra parte, quiero decirles que ante este panorama tan desalentador, el Señor siempre nos sorprende. Tiene 7.000 de sus hijos fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal, como en los días del profeta Elías. Ellos son los que están dando a las trompetas de los tres ángeles el sonido preciso,
Puede parecer que están dormitando al igual que las vírgenes insensatas, pero sus lámparas tienen aceite suficiente para transitar el periodo de prueba final por el que atravesará toda la humanidad. ¿Cuál es el pueblo del libro? Escribió el profeta Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el pueblo del libro, que es capaz de brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Finalmente, el pueblo del libro no está constituido por aquellos que tienen Biblias en sus casas o en el celular, sino por aquellos que tienen la Biblia en sus vidas. El pueblo del libro es aquel que siente que no hay nada más importante que glorificar el nombre de Dios. Y si algo no glorifica el nombre de Dios, están dispuestos a abandonarlo. La razón de ser del pueblo del libro es glorificar el nombre de Dios en sus vidas, con un mensaje y con una misión. No es el pueblo del libro el que salva a las personas. El que salva a las personas es el mensaje de la palabra de Dios que revela a Cristo crucificado, resucitado y pronto a venir. El que busca y llama es el Espíritu Santo y completa la obra de redención. Lo que el pueblo del libro tiene que hacer es abrir el libro al mundo para que conozcan la verdad. Bien, hasta aquí llegué. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y hay que hacerlo pronto, porque el Señor viene a buscar al pueblo del libro. Recuerda suscribirte al canal, dar un like al video y compartirlo entre tus conocidos. Dios te bendiga. Hasta pronto.